Una pulsera de nudo utilizando mostacilla, chaquiras y de base el hilo es la idea que te traigo el día de hoy. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y dejarme saber en los comentarios si te gustan estos colores o cuáles son los de tu preferencia. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una, las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo, con mi dedo girando hacia arriba adelgazo la punta de esta manera. Luego con las tijeras corto aquellas puntas que no me quedan bien definidas y listo. Para este diseño voy a utilizar chaquira calibrada o mostacilla checa número 8 o de 2 milímetros. Igualmente puedes hacerlo con mostacilla número 10 y te va a quedar también precioso. Para iniciar este diseño voy a tomar una hebra de hilo y a través de uno de los extremos voy a pasar 3 mostacillas. Y en este mismo extremo voy a realizar lo que se conoce como nudo de seguridad o nudo de cirujano. Realizo un nudo sencillo normal, aquí puedes verlo, y esta punta del hilo la voy a pasar nuevamente, quedando de esta manera. Ahora simplemente voy a jalar, ubicándolo lo más que pueda en el extremo, ajustándolo muy bien. Voy a cortar el hilo que me sobra, a quemar, a pegar, y de esta manera me queda ya el nudo de seguridad. Voy a realizar esto mismo con la otra hebra de hilo, el procedimiento es exactamente el mismo. Tomando las dos hebras de hilo las voy a ubicar de esta manera en mi regla o en mi metro y dejando una medida de 6 o 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. La distancia va a depender del largo total que tú quieras dejar tu pulsera. Ese nudo lo voy a ajustar súper bien y esta sería ya la primera parte de la pulsera. Aquí voy a verificar que la medida me quede bien. Entonces nuevamente en la medida en que voy cerrando y ajustando el nudo voy tomando la medida y de esta manera garantizo que me quede bien los 7 centímetros. Y listo, perfecto. Miren, quedaría de esta forma. Este acabado queda súper bonito. Ahora voy a continuar realizando ya como tal la pulsera. Voy a separar aquí las dos hebras de hilo y voy a empezar con la que sale hacia la parte de arriba. Voy entonces aquí a sujetarla y a través de ella voy a empezar a pasar las cuentas, en este caso serían las mostacillas o también chaquiras calibradas. Las que estoy utilizando en esta ocasión son la número 8, por efectos del video incluso se ve mucho mejor, pero si ustedes prefieren pueden hacerlas con mostacillas número 10 o de 1 milímetro y va a quedar también precioso este tipo de diseño que estamos elaborando. Voy entonces aquí a empezar a pasar la cantidad de cuentas que necesito para esta primer hebra de hilo. Este es un diseño súper bonito, ustedes van a poder con este mismo diseño armar diferentes juegos o set de pulseras utilizando otros tipos o estilos y arman como juegos de 2, 3 pulseras, van a quedar súper bonitas y si tienen un emprendimiento de esta manera van a poder venderlo mucho más fácil o van a poder hacerlo para ustedes porque es un diseño precioso y súper fácil de hacer. Recuerden que aquí abajo en la descripción del video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya finalicé con el total para esta primer hebra de hilo que es la de arriba. Ahora voy a continuar con la hebra de abajo y si quieren vender este y otro tipo de pulseras y de accesorios, recuerden que tengo un curso donde les enseño paso a paso cómo crear su propia marca de accesorios y cómo empezar a vender. Abajo en la descripción les dejo toda la información. Bueno, entonces aquí les muestro el largo total de cada una de las hebras de hilo
con las mostacillas va a ser de 18 centímetros. Aquí, habiendo finalizado la cantidad y el largo total, voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Igualmente, esta medida la pueden variar dependiendo del largo que ustedes quieran dejar su pulsera. Ajusto súper bien este nudo. Y listo. Quedaría entonces de esta manera. Ambas hebras de hilo tienen la misma medida y ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. La medida va a ser exactamente la misma y la forma de hacer el nudo va a ser el mismo. Es el que se conoce como el nudo de seguridad o también nudo de cirujano. Muy bien. Y listo. Cuando ya tenga esta parte lista, lo siguiente que voy a hacer es doblarla por el centro para tratar de ubicar bien la mitad de lo que llevo de toda la pulsera. Y aquí, habiendo ya ubicado el centro, voy a realizar un nudo sencillo. Aquí puedes ver cómo lo hago. Dejo siempre mi dedo en el centro como punto de referencia. Y aquí ya empiezo poco a poco a organizarlo. Voy a ir tomando siempre la medida y si es necesario voy a aflojar un poco el nudo hasta acomodarlo y que se ubique bien en el centro de toda la pulsera. Cuando ya lo tenga listo, poco a poco voy a empezar a jalar cada extremo y de esta manera voy a ir ajustando el nudo de todo el centro. Voy organizándolo, dándole bien la forma como creo y considere que se ve mucho mejor. Y así nos debe de ir quedando. Perfecto, entonces miren. Aquí verifico que esté en todo el centro. Y ahora, quedando de esta forma, voy a realizar el cierre de la pulsera. Voy a utilizar en esta ocasión la técnica del nuevo barril, que arriba les voy a compartir un tutorial donde les explico esta técnica de forma detallada paso a paso. Si les gustan este tipo de tutoriales y quieren continuar aprendiendo, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y también unirse a mi canal de Telegram. Les comparto el enlace aquí abajito en la descripción de este video. Y como pueden ver, aquí ya está finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño fácil, bonito, sencillo, súper práctico y que van a poder realizar en todos los colores que sean de su preferencia. Como siempre es un gusto poder enseñarles, por aquí les comparto más ideas para que continúen aprendiendo, así como un curso básico de bisutería que he creado completamente gratuito para ustedes. Por aquí les dejo el enlace para que vayan y empiecen desde ya. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.